qué gusto de escuchar a personas que están impulsando el cambio en este sector que a veces es tan malentendido, ¿no? El tema de los impactos sociales es un aspecto que muchas veces no se considera y que, como usted ha dicho, ha causado grandes impactos sociales y que además les cuesta a las comunidades, a las compañías y a la misma sociedad, que no se puede implementar un proyecto de desarrollo. Dicho eso, si están de acuerdo, empezamos con algunas preguntas que tenemos preparadas para el día de hoy. Consejero, usted acaba de terminar de hablar. Si me permite, me gustaría empezar con Montserrat. Montserrat, en unos 5 minutos, ¿nos podrías decir qué importancia tiene un impacto local positivo para los proyectos energéticos para la transición energética? Claro que sí, Julia, muchas gracias. Me da mucho gusto saludar a los que estamos acá en el panel y también a la gente que entre ayer y hoy ha estado acá participando activamente para pensar juntos en estos temas que la verdad es que nos importan a todos y que necesitan de la participación de todos. Así es que felicidades por continuar con este evento en esta nueva modalidad y fundamental que estemos acá, sentirnos cerca y seguir en este camino que compartimos todos. Me encanta esta pregunta porque voy a hablar primero como de la responsabilidad sectorial, ¿no? Más allá de él. O sea, cuando pensamos en el tema de la energía es algo que estamos todos, ¿no? Todos los gobiernos, todas las comunidades, todas las personas, todos los proyectos de emprendedurismo, las grandes empresas, necesitamos la energía para vivir, para contribuir a la sociedad con lo que nos toca contribuir, para construirnos la vida comunitaria, la vida nacional que queremos. Y en este sentido tenemos una gran responsabilidad, porque es, digamos, un insumo básico para todos, pero que también tiene un rol protagónico en las acciones por el clima. Tiene un rol protagónico en la recuperación económica, tiene un rol protagónico en la responsabilidad y los impactos positivos que podemos generar para la transformación que todos estamos buscando y que todos estamos necesitando, que además está enfatizada o recrudecida con todo el tema de la pandemia y las consecuencias sociales y económicas que también está teniendo para cada uno y cada una de nosotras. En parte de esta responsabilidad, ¿no?, es la necesidad de brindar cada vez mayores y mejores alternativas de abastecimiento energético para todos, que tienen que ver precisamente pues, con un enfoque sostenible, un enfoque que tenga en cuenta, claro, los aspectos económicos, pero también los aspectos éticos, los aspectos sociales y medioambientales que van a acompañar que esta energía exista, se genere, llegue hasta donde tenga que llegar. Si bien el reto es grande, ¿no?, para todos los países en el mundo, este es un reto global, ¿no? No es específico o exclusivo de ningún territorio, al mismo tiempo nos da la oportunidad de poder hacer un cambio al ritmo que nuestro planeta y nuestras sociedades necesitan. Es increíble darnos cuenta cómo si logramos hacer una mezcla energética variada, cada vez más sostenible, renovable, con diferentes soluciones para resolver la gran diversidad de necesidades de la población, podemos ir mejorando con un alto impacto los indicadores que tienen que cambiar para evitar desastres naturales, para disminuir la necesidad de las migraciones forzadas, para poder sostener un mundo que le alcance a los que vienen detrás de nosotros. Y entonces ahí, ¿no?, como en él, pues tenemos muy clara nuestra misión, nuestro propósito, junto con todos nuestros compañeros, ¿no?, que estamos en esta causa, que estamos en este sector, porque si hacemos los cambios que tenemos que hacer, las reflexiones, los cuestionamientos, las nuevas tecnologías, la transformación, ¿no?, de cómo vamos a generar toda esta energía, verdaderamente sí podemos hacer un cambio que lleve o hacia la catástrofe o hacia la recuperación medioambiental, social y económica. Y es por eso que la responsabilidad de este sector es tan grande. Si nosotros logramos hacer las acciones que como sector nos corresponden hacer, podríamos disminuir en 90% las emisiones de CO2 de la generación eléctrica del mundo. Ya solo con que el sector energético logre su cometido, el panorama medioambiental de todos los gobiernos, del resto de los sectores,
mejora y mejora considerablemente para ayudarnos a tener el tiempo suficiente para hacer otras transformaciones de otros sectores que van a tomar más tiempo porque son más retadoras, porque la transición no puede ser tan acelerada como la energética, porque implican otras variables, ¿no? Que nosotros podemos contribuir a ganar tiempo para alcanzar a resolver todo esto. Para esto tiene que evolucionar todo, ¿no? Desde la manera en la que diseñamos, ¿no? Las plantas que están generando la energía, cómo involucramos a todos los actores que hay que involucrar, ¿no? A la cadena de valor, a la misma competencia, a los reguladores, a las autoridades locales, a la propia gente que puede estar siendo partícipe y copartícipe, responsable y corresponsable de estos proyectos, la manera en la que las construimos, cómo las operamos. Esto exige un trabajo multilateral, ¿no? Exige que como sector todas las compañías propongamos cosas, cada quien tenemos liderazgos en distintos aspectos, exige también, ¿no? Este diálogo permanente, participativo, colaborativo, porque es una transformación que no depende de un solo actor, no depende solo de las autoridades, no depende solo de la población civil, no depende solo de uno u otro sector. Verdaderamente tenemos que aprender a construir estos proyectos de manera colaborativa, a sostenerlos y a que evolucionen de esta misma manera. La manera en la que pensamos hoy los proyectos seguramente no va a ser la misma que como las pensemos en el futuro. La manera en la que pensábamos estos proyectos en el pasado no es definitivamente la misma como los pensamos, construimos y operamos hoy. Entonces tenemos que estar abiertos a que no solo tenemos que tener un diálogo ahorita, sino sostenerlo para que evolucionemos hacia donde tengamos que evolucionar juntos y como tengamos que evolucionar. Poder generar energía, distribuirla, pertenecer a este sector, ¿no? Hacer que la energía exista, energizar la vida, los proyectos de las personas, es al mismo tiempo empoderar las posibilidades, los sueños, los planes, la vocación de cada nación, de cada región, de cada organización, de cada persona. Entonces, el impacto es muy importante para que los proyectos energéticos sean de alto desempeño, tienen que ser sostenibles y desde ENEL pensamos que tienen que trabajarse de esta manera. Tenemos ya excelentes prácticas, excelentes ejemplos en México y en otros países de cómo sí se puede. Claro, un largo camino por delante de cosas que seguir mejorando y haciendo, pero las lecciones aprendidas hasta el momento nos dicen que sí podemos y que nos tenemos que hacer cargo de esta responsabilidad de la que les hablaba para ganar tiempo para los demás y para generar una solución de raíz, porque si la energía va limpia al resto de las industrias y de los proyectos, ya estamos mitigando un porcentaje muy significativo de sus impactos y permitiéndoles concentrarse en otros retos que tienen también que resolver. Ahí la dejaría para que sigamos conversando acá entre todos, Julia. Montserrat, es muy interesante lo que dices, cómo ENEL está construyendo la historia y cómo está incluso haciendo su propio libro de mejores prácticas respecto a lo que le ha funcionado y lo que no. Es inspirador. Usted, consejero, ¿qué le gustaría agregar a esta pregunta? Bueno, yo creo que es muy importante la cuestión esta que estamos hablando, la transición energética no solamente por los acuerdos que tienen nuestros países de mejorar la producción de energía convencional a energías limpias, sino porque dentro de algunos años la energía eléctrica, sobre todo, va a ser una energía fundamental para el desarrollo del mundo. Hoy tenemos que todo lo que produce CO2, tenemos en primer lugar el transporte, luego la generación eléctrica produce el 20% de esta contaminación. Entonces necesitamos, para ir avanzando, buscar las formas para ir reduciendo efectivamente las emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Lo decía yo hace rato. Necesitamos buscar que los inversionistas no solamente tengan la vista fija en las utilidades y en las ganancias. Los inversionistas tienen que ser social y ambientalmente responsables. Es decir, ya no pueden pensar de manera muy personal, a lo mejor un poco hasta egoísta, de pensar solamente en las utilidades que puede atraer su inversión. Necesitan pensar ya en una convivencia
más concertada, tanto con el medio ambiente como con las comunidades. Yo creo que cuando nosotros logremos crear estos 3 pilares de los que hablaba en mi intervención, tendremos garantizado, en primer lugar, que haya más fluidez y más rapidez para ir caminando hacia la transición energética. Porque ahí tenemos que buscar que cuando menos no pasemos del 1.5 grados Celsius de este cambio climático que tanto está lastimando. Entonces, hoy simplemente quisiera poner algunas cosas más, aparte de las que nos ha presentado nuestra compañera, muy interesante. Decir solamente que tenemos que reglamentar, poner leyes que obliguen tanto a las comunidades a acatar estas decisiones como a las empresas también. Si no tenemos reglamentadas las cuestiones en este país y en otros países, se dificulta tremendamente y vienen los frenos a través de las protestas sociales. Yo creo que con eso, con lo que dijo la compañera, por qué es tan necesario que nosotros tengamos que caminar por estos caminos, porque en la medida de que aumentamos energía eléctrica por medio de recursos renovables, nosotros estamos aportando para todos los demás rubros, no solamente en la generación eléctrica, sino en la cuestión residencial, en la cuestión de transporte, en todas las cuestiones de las industrias que utilizan electricidad. Y a lo mejor una cosa más que tenemos que implementar ahora es el almacenamiento, que ya se empezó a hablar un poco hace rato al respecto. Si nosotros no también aplicamos mecanismos para tener un mayor almacenamiento de la energía eléctrica, que ahorita es muy escaso todavía, pero el almacenamiento de la energía eléctrica en un momento dado será un gran paso para llegar a una verdadera transición energética. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es súper importante lo que menciona de los 1.5 grados. Este reporte de la ONU de hace un par de semanas resalta la importancia de detener el cambio climático, porque ya este 1.5% se va a alcanzar sí o sí. La pregunta es, ¿cuántos grados arriba de ese 1.5% vamos a subir, no? Es crítico. Dicho esto, me gustaría darte la palabra, Cristina, para que nos respondas cómo pueden las empresas y las comunidades beneficiarse de un enfoque social dentro de los proyectos energéticos. Muchísimas gracias, Julia, a todos. Un honor estar compartiendo este panel con ustedes. Muy agradecida. Pues mira, solo quería retomar antes de contestar esta pregunta algo de lo que dijo el consejero y efectivamente, a pesar de que contamos ya con estas disposiciones administrativas de carácter general para la evaluación de impacto social, por ejemplo, del sector, pues realmente no está aterrizado en una debida autorización que contenga ciertos términos y condicionantes, que haya obligaciones. Realmente lo que tenemos ahorita es una resolución administrativa en la que se emiten algunas recomendaciones, pero sí es muy importante, como bien dice, pues darle este blindaje legal que acompañe y también dé certeza no solo a las comunidades, pero también a las empresas, ¿no? Por otra parte, ya contestando la pregunta sobre cómo pueden las empresas y las comunidades beneficiarse del enfoque social dentro de estos proyectos, pues bueno, es un enfoque que esté centrado en las personas, en el respeto por la vida, en todas sus formas. Es lo que más puede beneficiar a las empresas y a las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, cohabitan en el territorio donde se desarrolla el proyecto. Sin duda siempre van a tener que ir de la mano. Las empresas pueden impulsar un desarrollo que permea a las personas de estas comunidades al involucrarlas en la prestación justo de los mismos bienes y servicios de los respectivos, por ejemplo, planes que se proponen, como es los planes de gestión social dentro de las evaluaciones de impacto social, o bien los mismos planes ambientales que también se proponen en la manifestación de impacto ambiental.
y que, bueno, son específicos para cada proyecto. Invariablemente, la inversión social que hacen las empresas resulta redituable, sin duda, para estas, pues logran tener una sana relación con las comunidades durante toda la vida del proyecto, ¿no? Y a su vez, pues para las comunidades, en consecuencia, resulta muy benéfico que los proyectos se lleven a cabo con la premisa de este enfoque social, porque esto les da confianza en que están siendo considerados como un eje vital para el mismo proyecto y su desarrollo, y pues que habrá beneficios compartidos para ellos derivados de este, siempre respetando tanto sus intereses como sus necesidades, ¿no? Eso es lo que yo hasta ahorita podría aportar. Muchas gracias. Montserrat, regresando contigo, ¿cómo crees tú que esta es una relación virtuosa? Tenemos que pensar, ¿no? Para pensar en virtuosismo, ¿no? En cómo favorecerlo, en cómo hacernos responsables, en que todo impacta, ¿no? O sea, preguntabas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este impacto local positivo? ¿Cómo hacerlo virtuoso? ¿Qué tiene que ver con la transición energética? Entonces, lo primero es asumir, aceptar, sí, genuinamente, francamente, que toda existencia humana, toda existencia de actividad humana, todo impacta. Pero tenemos que ver la foto completa. ¿Y qué quiere decir ver la foto completa? Quiere decir ver quiénes son todos los actores involucrados, qué alternativas habría. De todas estas alternativas, ¿cuál es la que responde mejor a las necesidades sociales y medioambientales? Porque va a poder generar la cantidad de energía que tiene que generar en el momento que la tiene que generar, va a estar disponible, va a permitir que se cumpla con el compromiso que se tenga que cumplir, va a tener el menor impacto ambiental. Pero desde ahí, desde la honestidad de decir, a ver, analicemos los impactos de todas las alternativas y elijamos la mejor alternativa para cada momento, para cada beneficio que queramos ir acumulando en el presente, porque tenemos que tener un beneficio inmediato ya, el planeta no nos aguanta más, pero también un beneficio acumulado hacia el futuro. Y entonces acá hay una palabra que a mí me gusta mucho ponerle énfasis, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es que la transición energética, para que tenga este valor del que tú hablabas, se ajusta. ¿Y qué quiere decir que se ajusta? ¿No? Tenemos que hablar de transición energética justa, porque es una transición energética que se da con un enfoque de derechos humanos, que se da, sí, haciendo que haya energía cada vez más asequible y menos contaminante para la gente, pero también desarrollando capacidad local para poder trabajar en estos proyectos, pero también reduciendo las desigualdades, haciendo que las ciudades sean cada vez más sostenibles, más habitables, más agradables para todos, pero también con acciones contundentes para el clima hoy, ¿no? Y entonces estoy hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ¿no? Esta cosa que escuchamos de los ODS, de los SDGs, se tiene que traducir en estas acciones concretas. Involucrar a todos es una condición sine qua non para esta parte justa de la transición energética. Hemos pasado ya por varias transiciones energéticas en la historia de la humanidad. Lo que tiene que distinguir la que estamos atravesando ahora son precisamente estos conceptos, estos enfoques que en otros momentos de la historia no tenían tanto interés, estudio, no se había generado tanto conocimiento y por lo tanto no tenían tanta importancia, pero que hoy sí la tienen. Entonces hoy es vital, ¿no?, el desarrollo local que pueden tener estos proyectos. Fijarnos, sí, en todos los impactos de todo tipo, en los negativos que hay que medir, reducir en la mayor medida de lo posible y compensar cuando ya no se puedan desaparecer, porque hay una parte que no se borra, pero también en los impactos positivos. ¿Cómo podemos poner todo el talento, toda la creatividad de los profesionales que trabajamos en el sector, pero también de todos los actores involucrados para trabajar cada vez de nuevas y de mejores maneras? Para que este sea un tema de una conciencia, un criterio compartido, donde cada uno nos hagamos responsables de los que nos toca y tomemos también el lugar que nos corresponde para ejecutar nuestra participación activa en todos estos temas. La transición energética, de veras, es la piedra angular para la transformación que necesita el mundo, económica, sanitaria también, ¿no?, social, sin lugar a dudas. Podemos desacelerar el cambio climático contundentemente, ¿no? Y esto trae un montón de problemáticas más que tienen que ver con seguridad alimentaria, con derechos humanos, con problemáticas muy complejas y muy duras para quienes las enfrentan. Y en estas grandes metas, ¿no?, que seguro todos escuchamos, tienen en sus propias compañías, en sus propios proyectos, que a 2050, que a 2030 hay que lograr un montón de cosas, ¿no? Una que no puede faltar es que para esos deadlines, ¿no?, para 2050, 2/3 de la energía del mundo tienen que ser renovables.
Si 2/3 de la energía del mundo para esos deadlines son renovables, estamos favoreciendo que los otros cambios que sucedan se cumplan, ¿no? Los otros cambios que se requieren. Si no lo logramos, aunque todos los demás retos se cumplan, vamos a fallar ante esta preocupación de que no aumente más la temperatura de lo que ya sabemos que va a aumentar con todos los colaterales que esto trae. Entonces, esta tiene que ser una transformación sistémica, ¿no? Diversa, que incluya a todos, que esté digitalizada, que esté descentralizada, que esté decarbonizada y donde no dependa de un solo grupo, de un solo actor y que la podamos sostener y que podamos seguir encontrando cada vez cómo sí es el camino para esta transición. ¿Cuál es la transformación y esta justicia que tenemos que buscar, que hoy la entendemos de una manera y que urge actuarla ya así, pero que tendrá también que seguir evolucionando en este mismo sentido y renovándose con la participación multilateral y el punto de vista y el compromiso de todos? Retomando lo que dices de la importancia de la tecnología, me gustaría introducir desde ahora una pregunta que nos llegó del público. La primera pregunta, ya tenemos varias que vamos a ir introduciendo en esta plática, que es ¿cómo se pueden utilizar herramientas como las redes sociales para mejorar la comunicación con las comunidades? Cristina, tú querías responder esta pregunta. Aquí lo primero que hay que tomar en cuenta es que cada comunidad tiene características particulares y estos planes de gestión ambiental, estos planes de comunicación social entre la empresa y la comunidad deben ser hechos a la medida. ¿Por qué? Porque hay comunidades que ni siquiera tienen luz. Entonces, no podríamos, digamos, entrar en un mecanismo de este tipo de red social, ¿no? Y habrá otras comunidades que sí tengan estas herramientas de manera más accesible y que sí podrán implementarse este tipo de herramientas súper útiles, pero habrá que hacer el traje a la medida para cada comunidad, como muchas empresas como Enel y como otras muy grandes que ya lo hacen y establecen mecanismos de comunicación social muy particulares dependiendo de cada comunidad, a veces con números telefónicos que tienen las empresas especiales para estos mecanismos de quejas, a veces a través incluso de comunicaciones teniendo a una persona dentro de la comunidad que es el vínculo entre la empresa y la comunidad y que a diario, bueno, puede traer justo las inquietudes a la empresa de lo que se va viviendo durante todas las etapas del proyecto, desde que están en construcción y luego ya en operación. Entonces, creo que sí es muy valiosa herramienta, pero habría que ver de qué comunidad estamos hablando y cuáles son sus características. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Consejero, y quisiéramos regresar con usted a la pregunta de cómo pueden las empresas y las comunidades beneficiarse de un enfoque social dentro de los proyectos, en específico energéticos. Bueno, yo creo que debemos de ver lo que comentaba hace rato, que tenemos dos cuestiones ahí pendientes, un poco la cuestión ambiental y la cuestión social. Si nosotros analizamos el costo que tiene la energía eléctrica, vemos que la compra de combustibles, es decir, el costo destinado a combustibles, se encuentra entre un 60 y 70%, que es el costo para la generación de energía eléctrica. En la compra del gas, transportación, almacenamiento, redireccionamiento para llegar a las plantas. Es decir, hay un costo bastante considerable el combustible y ese es el mayor. Si vamos a nuestras comunidades, vemos que el combustible que utilizan las plantas, ya sea eólicas o fotovoltaicas, pues el aire no se compra, no se transporta, no se almacena, no se redirecciona. Entonces, toman el aire, que es un recurso natural de las comunidades, y no pagan un solo centavo. Un solo quinto no se paga. Allí es donde entra una situación de agravio hacia nuestras comunidades, porque las empresas en la planeación de los proyectos no consideran de que hay un combustible, hay un recurso natural que se utiliza y que es el insumo fundamental para la energía. Entonces, bueno, yo creo que lo importante acá es que las empresas en la planeación de sus proyectos entiendan de que hay la utilización de un recurso natural y ese recurso natural pues, debe tener un costo.
y este costo debe ser el beneficio que la comunidad debe recibir al respecto. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. De otra manera, no podremos estar hablando de que estamos haciendo justicia social, de que estamos buscando una participación efectiva de nuestras comunidades en las decisiones que se están tomando. En la otra cuestión, en la cuestión ambiental, como decía hace rato, las empresas tienen que ser más responsables al respecto, porque lo que se hacía antes era sacar una manifestación de impacto ambiental sin siquiera a veces conocer in situ el problema. Tengo una anécdota ahí de hace algunos años cuando se llevó a cabo la consulta indígena en el Istmo de Tehuantepec para un proyecto eólico que detuvieron cuando se estaba realizando esta consulta indígena, se detuvo a un campesino porque lo agarraron con 2 iguanas, un campesino indígena zapoteca, y estuvo en la cárcel casi 1 año el campesino porque lo agarraron con 2 iguanas. Sin embargo, el daño ambiental que provocan las empresas eólicas, no se ha buscado ni la manera para mitigar o para resarcir estos daños. Aunque las empresas eólicas no vemos ningún gas que vaya hacia la atmósfera, pero los millones, millones de toneladas de cemento y acero que está enterrado en el subsuelo provoca miles de hectáreas de desierto, donde no se va a crecer ni siquiera la hierba. Y no hay un mecanismo de resarcimiento, porque las empresas están provocando este daño en el istmo, pueden estar sembrando árboles en Tijuana, ¿no? O sea, no en el lugar donde se provoca el daño, porque allí, por ejemplo, lo que hablábamos en esta región del Istmo de Tehuantepec, que hubiera un gran parque ecológico donde se pudiera ir fomentando el desarrollo de la flora y la fauna local que salió lastimada con estos megaproyectos. Entonces, mientras nosotros no busquemos esta relación de buena fe entre las empresas, las comunidades y el gobierno, las cosas no van a transitar por buen camino. Pero para que esto suceda, ya lo dije hace rato, es importante que tengamos leyes que puedan reglamentar tanto las exigencias de las comunidades indígenas para que no es lo que yo quiero, sino lo que yo debo y puedo solicitar en las consultas que se puedan dar. Y las empresas también que sepan cuál es su responsabilidad al respecto. Fíjense, en las consultas que se dieron, con tal de que las consultas salieran positivas para las empresas, el gobierno federal en la consulta que se hizo de Juchitán fue el que asumió todas las responsabilidades y que hasta la fecha no se han cumplido. Se acordó que el gobierno federal y el gobierno estatal aportaran 2 aerogeneradores para el consumo local y que éstas se integraran a la red de Comisión Federal. Hoy ninguna de las 2 han pasado casi 5 años y ninguno se ha resuelto. Y está en puerta otra consulta. Tenemos que ser muy serios y responsables con nuestras comunidades indígenas. Los resultados de la consulta, yo creo, directamente deben de ir sobre las empresas, de acuerdo a las utilidades y beneficios que arrojen. Pero el gobierno pasado, el del régimen pasado, se adjudicó las obligaciones que debía de tener la propia empresa y dijo, yo pongo los aerogeneradores, yo pongo los recursos, yo pongo todo. Creo que eso no debe ser. Creo que debe de ser un convenio entre empresas y comunidades para poder trabajar en paz y en orden en estos lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y retomando algo que usted mencionó respecto de los requisitos legales que deben de cumplir estos proyectos para operar, Cristina, ¿nos podrías decir cómo pueden ir las empresas más allá de estos requisitos e implementar mejores prácticas internacionales? Aquí vamos a tomarlo también de diferentes perspectivas. Si bien hay empresas que a lo mejor, como dice el consejero, no han cumplido debidamente con
con las expectativas de estos estudios técnicos, como podría ser en lo ambiental, la manifestación de impacto ambiental, o de la parte social, ahora las EBIs, hay una evolución muy grande que se ha tenido a lo largo de los años de estos instrumentos de política ambiental, ¿no? Como tanto el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como ahora pues las disposiciones que ya tenemos desde 2018 de evaluación de impacto social. Las empresas se están dando cuenta del gran valor y compromiso que implica la elaboración de estos estudios técnicos, que si bien sí, la Semarnat o la SEA tienen guías publicadas para que los expertos peritos pues las sigan, ¿no? También es cierto que pues muchas veces también las empresas van más allá y bueno, estas blindan estos procedimientos legales en la materia y son necesarios para obtener estas autorizaciones ambientales. Estos instrumentos de evaluación son incluso la misma propuesta que el desarrollador o estas empresas, tanto en materia ambiental como social, proponen como medidas de mitigación y compensación, si bien siguen también la regulación que puede estar prevista por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el reglamento en materia de evaluación de impacto social, la ley de aguas, forestal, etcétera, porque hay mucha regulación. También es cierto que ellos mismos proponen medidas de mitigación de acuerdo a los impactos que derivan de los estudios. Tenemos ahora proyectos muy importantes en donde incluso ya se utiliza tecnología, robots submarinos que son de gran inversión para las empresas, pero las empresas también se están dando cuenta que es necesario invertirle en el ámbito ambiental y en el social. Entonces, vamos por buen camino en este sentido de que estos estudios ya no se quedan cortos, al contrario, también las autoridades poco a poco exigen más. Ahí, bueno, tendrán a lo mejor ellos sus problemas internos de falta de recurso humano, digo, para tantas evaluaciones de tantos proyectos, pero las empresas están haciendo su tarea. En el caso de la evaluación de impacto social, pues se cuenta con un plan de gestión social que deriva de hacer esta evaluación de estos impactos, y ahí se proponen incluso estándares internacionales que también ya muchas empresas preveían, como los principios de Ecuador, porque pues también los requerían para financiamiento, y pues son cimientos necesarios que se adquieren para la implementación de un proyecto pues que esté debidamente blindado, ¿no? Ahora, al caso, por ejemplo, ayer también se comentaba en el foro de que no existe normatividad ambiental todavía, a lo mejor sí en materia de emisiones para ciertos equipos y tecnologías de generación eléctrica, como lo son las turbinas de gas y los motores o equipos de combustión interna, pues ahí las empresas se están considerando criterios internacionales en la materia, porque pues no contamos con regulación específica para estos equipos. En otros casos, las mismas empresas desde su diseño de proyecto y con las altas tecnologías que traen en sus equipos, pues cumplen con estos estándares o hasta más allá de los que nuestra propia regulación prevé, y son mucho más estrictos, y bueno, eso también es por las políticas internas que ya traen las empresas, ¿no? Ahora, es también muy importante prever que una vez que se obtienen las autorizaciones o los permisos o esta resolución de evaluación de impacto social, pues es necesario que se implementen las medidas que ya se propusieron, ¿no? Ya propuse mis medidas en mis estudios técnicos, ya me las aprobaron, pues ahora tengo que tener un debido monitoreo constante tanto en impacto ambiental como en el social durante toda la vida del proyecto, ¿no? En materia social es fundamental tener una buena relación con todos los actores involucrados en el proyecto, pero con especial énfasis en las comunidades vecinas, ¿no? Es como decía hace rato, tener un canal de comunicación eficiente que permita que las comunidades puedan acercarse a las empresas, soliciten información, exista el mecanismo de quejas accesible. Bueno, vamos, hay que entender y dimensionar esta responsabilidad social y ambiental que las empresas al final tienen con las comunidades y con el ambiente también, y pues que no es una cuestión solamente de ética, sino de supervivencia del proyecto y de la propia empresa, ¿no? Reiterando también que justo en el ámbito social, los permisos no van a garantizar que el proyecto transcurra con licencia social. Las buenas prácticas sí hacen eso,
¿no? Entonces, si se entiende esto, es posible tener un horizonte mucho más amplio que provocará pues que el proyecto se lleve a cabo con las mejores condiciones de todas las partes involucradas, ¿no? Y bueno, además, siempre recordando que además estos procedimientos, tanto el ambiental como el social, ya también tienen como fundamento y motivación los derechos humanos. Y es muy importante que también tomemos en cuenta que al dar cumplimiento a estos lineamientos, a estas regulaciones, también estamos promoviendo el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Y que además ya también como México, como Estado parte, justo en estos momentos se está llevando a cabo otro foro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en materia de pues, los retos justo del Acuerdo de Escazú en cuanto al acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, y a lo que México ya está comprometido. Entonces también habrá que ver cómo se pueden mejorar los procedimientos con los que ya contamos para poder alcanzar los objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Hay una pregunta más del público que es, ¿piensan que la pandemia está cambiando la visión sobre el impacto de los proyectos energéticos? Y si sí, ¿cómo? ¿Quién se anima a responderlo? Yo doy una primera idea para ver qué opinan también los demás. Pienso que definitivamente sí. O sea, la verdad es que el tema de la pandemia ha cambiado la percepción no solo de los proyectos energéticos, de todos los aspectos de la vida de las personas, ¿no? Sería ingenuo pensar que como sector vamos a estar fuera, ¿no? De ese gran impacto social, económico, sanitario que la pandemia está causando. Ahora, ¿cómo hemos nosotros escuchado que esta percepción ha cambiado en el caso de las comunidades donde nosotros estamos? Pues de distintas maneras, ¿no? Una es que en los parques que están en lugares muy remotos, en lugares muy aislados, es gracias a la presencia de la planta que se logran resolver algunas cosas, ¿no? Instalar ciertas tecnologías que permiten cualquier cosa, ¿no? Desde monitorear lo que está pasando en el entorno y a lo mejor prevenir o atender oportunamente un incendio, pero también en materia sanitaria, pues que llegue información, protocolos, insumos para crear cinturones de salud y seguridad que protejan a todos los que estamos ahí en la zona, equipamiento para las clínicas, etcétera. La verdad es que son retos enormes que sorprendieron a todos y sobrepasaron la capacidad de respuesta de todos. Entonces, al ser la planta un vecino más, un actor que está ahí y que suma fuerzas entre compañeros, entre vecinos, con las otras instituciones que están en la zona, por chiquitas o grandotas que sean, para enfrentar todo esto juntos, pues sí cambia la percepción porque confirma, ¿no? Algunas experiencias previas, algunos mensajes y también acelera, ¿no? El acceso a algunos unos que se pueden compartir, ¿no? Entonces se renuevan, ¿no? Con la pandemia todas las relaciones, se han renovado las relaciones familiares por tener que estar en casa o por no poder estar. Nuestro relacionamiento también se ha transformado porque estamos aprendiendo a convivir en esta nueva realidad, a compartir de una nueva manera en esta nueva realidad y a sentirnos afortunados de que no estamos solos, que compartimos el mismo camino y que ahí vamos. Creo que también pues la ralentización económica, ¿no? Y dinámica que la pandemia nos ha exigido a todos y que ha traído consecuencias muy severas, ¿no? Económicas, pero también ha traído ciertas consecuencias ambientales que vemos bien, ¿no? Que vemos qué bonito, ¿no? Que estas cosas también están pasando y ahí tenemos que darnos cuenta, ¿no? De que el cambio de percepción que se está generando ahí no es que la actividad humana o la actividad económica sea un opositor al medio ambiente, sino que son los proyectos que tienen elementos de sustentabilidad los que permiten que todo esto suceda y seguir con esta actividad económica y humana. Y que aquellos proyectos que no, si antes no lo veíamos, hoy se hace evidentes para todos que tienen que subirse al barco de la sostenibilidad para que podamos continuar con pandemia o sin pandemia gozando de la resolución de las necesidades de todos y abriendo nuevas oportunidades y nuevas posibilidades para todos también. Entonces, en nuestra experiencia eso va, seguramente los demás podrán comentar otras cosas que también están observando, porque bueno, acá hay tantas realidades como personas y diversidad existe, ¿no? Alrededor de estos proyectos. Es muy padre oír cómo si estas dinámicas van cambiando y se van adaptando y se van fortaleciendo. Muchas gracias por compartir. Consejero, me parece que quiere aportar algo. Sí, bueno, efectivamente la pandemia
está afectando en algunos aspectos favorables también. El mundo se está volviendo más verde. Es decir, si vemos las informaciones que tenemos de todo el mundo, hay lugares donde empiezan a aparecer la fauna, la flora que había ido más lejos, se está acercando incluso a las ciudades, pero algo muy importante, en esta pandemia hemos reducido el uso de combustibles fósiles. Es decir, estamos consumiendo menos petróleo, menos gas natural, menos carbón, menos nuclear, y las renovables se han mantenido y en algunos casos han aumentado. Entonces, eso por supuesto que favorece tremendamente. Y otra cuestión muy importante es que con la pandemia hemos adquirido nuevos hábitos de trabajo. O sea, ahora ya a lo mejor no tenemos que trasladarnos todos los días en nuestro vehículo hasta nuestras empresas, y esto también de alguna manera estamos contribuyendo a que el cambio climático pueda ir amortiguándose un poco más. Entonces, sí, la pandemia de alguna manera, y creo que van a quedar prácticas que van a ser permanentes en nuestro trabajo, en nuestro comportamiento, en el comportamiento de las plantas. Entonces creo que la pandemia de alguna manera nos ha enseñado cómo podemos regresar a nosotros, aportar al cambio climático, no sea tan drástico como viene siendo ahora. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo en que aquí la pandemia nos ha cambiado la vida, y esta ha sido en algunos aspectos favorables para la transición y para el cambio climático. Consejero, lo que menciona el transporte es súper importante porque en México la mayoría de las emisiones son derivadas del transporte. Así que eso que menciona es clave, clave, clave. Cristina, me parece que usted quería cerrar con esta pregunta. Sí, también efectivamente el aspecto ambiental fue el mayor beneficio que tuvimos también derivado de esta pandemia por la recuperación que hemos podido ver del ambiente, y también ha cambiado prácticas, incluso por ejemplo nosotros dentro de Vera y asociados pues tuvimos que implementar protocolos específicos por el COVID para la realización de los trabajos que hacemos de campo en impacto social con las comunidades, porque pues efectivamente no podríamos actuar de la misma manera en como se venía haciendo. También tenemos nuevos protocolos y la percepción que era la pregunta de lo que ahora las comunidades pueden tener, la verdad es que notamos nosotros, derivados de los estudios recientes, es muy positiva debido a esta profunda crisis económica. Entonces, es positiva, como decía Monse, tanto en la parte, sean proyectos sí renovables, pero bueno, todo tipo de proyectos los están recibiendo como una fuente de trabajo importante que como posibilidad y por supuesto como un área de oportunidad que urge para todos, ¿no? Eso les quería agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Todavía tenemos más preguntas del público, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a México Energy Forum por abrir estos espacios de diálogo. Para mí fue un honor coincidir con Cristina, con Montserrat y con el consejero. Muy bonita tarde a todos.